Vamos a explicar con un ejemplo cómo generar una oferta con esta herramienta. Tener en cuenta que el ahorro de tiempo no lo tendremos en la primera oferta, sino cuando hayamos realizado al menos dos ofertas que utilizaremos como modelo. Empecemos por explicar rápidamente los pasos a dar. Tenemos dos ficheros de Excel, uno es el propio Bid Generator, donde realizamos todos los cálculos, y otro es el Excel de resultados, el que denominamos RDocs, que es a donde exportamos las listas de materiales, de repuestos, el cronograma del proyecto, etc. Además, podemos desde otros ficheros Excel exportar o mover las hojas a este fichero RDocs, como luego veremos. En este fichero R2 además tenemos una serie de plantillas que podemos crear nosotros mismos, donde tenemos una carta, por ejemplo, una portada, un formato de oferta corta o larga, etc. Los pasos a dar entonces serían los siguientes. Primero, introducimos una serie de datos básicos como es la fecha inicial, el periodo base, que podemos poner semanas o meses. Yo recomiendo poner semanas para los proyectos, digamos, de una duración hasta 6-8 meses. Luego tenemos que meter las categorías en dos niveles para que luego podamos desglosar los precios en lo que se llama la matriz de costes. En segundo lugar, nos ocupamos de los materiales. Tenemos que meter las cantidades, los precios unitarios, las condiciones de pago, etc. Y desde esta hoja exportamos al fichero RDocs las listas de materiales, de repuestos, etc. Con o sin precios, depende cómo queramos hacerlo. En tercer lugar tenemos las horas de ingeniería, de diseño, de puesta en marcha, etc. Aquí definiremos una serie de tareas, de perfiles, etc. Y también desde aquí podemos exportar al fichero RDocs cronogramas de proyecto o listas de tareas, etc. Una vez que tengamos esto realizado, podemos ya calcular lo que son los costes. Hacemos lo que llamamos una actualización de la matriz de costes. El siguiente paso sería ir a la hoja de clientes. Aquí lo más importante es introducir los distintos hitos de pago en distintas opciones para estudiar cuál es el cash flow del proyecto que me interesa y otras opciones. Lo último que haríamos una vez que hemos realizado esto es guardar o hacer lo que se llama una foto, un snapshot de lo que son las ofertas. Podemos ir guardando revisiones, podemos ir guardando borradores, etcétera, etcétera. Vamos a dividir este vídeo en varios bloques. Empezaremos explicando la parte de materiales, luego la parte de horas, luego entraremos en la matriz de costes, luego en la parte de cliente y luego ya nos meteremos en lo que son las funciones especiales, como son los snapshots, y también cómo se genera finalmente la oferta en PDF. Se puede generar en un único PDF o se puede crear automáticamente una estructura de carpetas y subcarpetas, cada uno con sus ficheros PDF. En esta hoja lo que podemos hacer es cambiar el idioma. No recomiendo que cambiéis el idioma una vez que hayáis empezado la oferta. Y en esta otra hoja es donde metemos los datos básicos. Acordaros que hay que habilitar las macros de Excel para que todo funcione bien. Aquí introducimos la fecha inicial de lo que sería el proyecto. Aquí definimos el periodo base, meses o semanas. Yo recomiendo que lo dejéis en semanas si el proyecto no es muy largo. Aquí podemos definir el IVA si queréis que en el cash flow se tenga en cuenta el IVA. Y en esta hoja también es donde introducimos las categorías para que luego se haga el desglose de los costes en lo que llamamos la matriz de costes. Hay un nivel 1 y un nivel 2. Pasamos a la primera hoja importante, que es la de materiales.
Veis que aquí están las categorías. En cada línea yo defino qué categoría lo asigno. En este caso es una oferta de 2 PLCs con sus cuadros de control. Hemos definido aquí, hemos introducido una serie de materiales SIMATIC, como veis, con sus referencias, sus cantidades, sus precios unitarios. Aquí hay otros componentes como son los circuit breakers, las bornas, distintos tipos de bornas, distintos tipos de relés, estos son relés de seguridad, etcétera. Todos los materiales que yo normalmente utilizo en este tipo de ofertas. Y luego hay una parte reservada que puedo ampliarla, que sería los conceptos que tienen coste, que hay que tenerlos en cuenta en el cálculo de los costes, pero que no queremos que salgan en las listas de materiales que envío al cliente. En este caso, como veis, hemos introducido temas de billetes, hotel, dietas, etcétera. Una de las funciones interesantes de esta aplicación es utilizarla conjuntamente con la función autofiltro de Excel. Entonces, todo lo que yo exporto para generar las listas de materiales, absolutamente todo, se hace solo en base a las filas visibles. Es decir, que si yo utilizo el autofiltro, por ejemplo, tengo el autofiltro y le digo aquí, por ejemplo, las vacías no. Entonces, solo me va a exportar cuando haga una exportación de esta lista de materiales las filas visibles. Entonces, esto nos da unas posibilidades tremendas, como veremos ahora algún ejemplo. En este caso, como tengo 2 PLCs, yo he metido aquí el desglose de cada PLC. Estas son las cantidades que tiene cada PLC, tanto de SIMATIC como de relés, etcétera, los distintos componentes. Y además he definido aquí a la derecha los repuestos. Los repuestos de puesta en marcha y los repuestos para 2 años de operación. Porque voy a generar también listas de repuestos. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo rápido. Si filtro primero para ver qué es lo que quiero sacar. Entonces, bueno, he utilizado esta columna que está vacía, la columna L, para marcar con unas cruces. Esta es una forma rápida de hacerlo. Entonces, habéis visto que lo que me hace es, me oculta, digamos, lo que no quiero que salga. Aquí es cuando ya accedo a lo que es estos botones donde está el acceso a todas las funciones que están programadas en Visual Basic, los macros. Entonces, en este caso, con la función exportar, yo aquí lo que puedo hacer son varias cosas. Primero, definir lo que son los encabezados y los pies de todos los anexos que voy a ir generando luego en PDF para entregar al cliente. Esto solamente hay que rellenarlo una vez. Luego aquí tengo 4 settings. Por ejemplo, en este caso tengo un setting que es para poner el ítem, la referencia y las cantidades. Aquí es donde tengo las cantidades. En este otro setting pues tengo cantidades, precios unitarios, en fin. Aquí, y en el 4 tengo los repuestos. Entonces, por ejemplo, si me voy al primero, antes de exportarlo al fichero RDocs que decíamos antes, vamos a hacer una prueba interna. En vez de exportarlo a R2, lo exporta a la hoja MAT-LIST, lista de materiales. Vamos a hacer esta prueba así como está ahora. Lo exportamos. Repito que solo exporta las filas visibles. Aquí está. Si esto mismo, como está, lo exportamos al fichero RDocs, entonces ya me introduce todos los encabezados. Aquí puedo seleccionar si quiero o no el que me inserte el logo, le decimos que sí. Si yo quiero en vertical, en horizontal, vamos a poner en este caso, por ejemplo, en horizontal. Y vamos a llamarle el anexo 1P, por ejemplo. Así es como se va a llamar la hoja. Entonces hago la exportación.
Este es el fichero RDocs y este es el anexo 1P. Entonces veis que aquí me ha exportado como lo tenía configurado. Ahora os lo enseñaré, que me marcara también los precios. En este caso me ha puesto los precios multiplicados por un factor, que ahora veremos dónde se cambia. Y aquí, como veis, pues me ha definido los encabezados de la hoja 1 y de la hoja 2. El cambiar el formato de las hojas, ya sabéis que es muy sencillo. Arrastrando estas líneas de color azul, yo puedo cambiar donde cambia, digamos, de hoja. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con los repuestos. En estas opciones de aquí puedo definir si quiero que salgan precios o que no. En este caso de los repuestos vamos a quitar los precios. Puedo multiplicarlos por un factor, si quiero que salgan multiplicados por un factor que podría ser el precio de venta. Y antes de exportar, bueno, hay que hacer el filtro de las filas visibles. Pero vamos a poner aquí, esta sería la parte de repuestos. Yo puedo añadir aquí otros campos con estas opciones. Entonces, bueno, vamos a cerrar un momento esto porque vamos primero a filtrar. Voy a filtrar en este caso, vamos a quitar el filtro anterior y vamos a filtrar en este caso, en esta columna, que son los repuestos de 2 años de operación. Vamos a quitar todos los que están en blanco. Esto me podría valer. Entonces, vamos a ver, todo está igual. En este caso vamos a hacerlo vertical. El título está bien. Y exportamos. Me dice que esta hoja, el nombre de esta hoja ya existe y entonces pone la fecha. Efectivamente, había aquí una hoja de antes que la vamos a borrar. Y esta es la hoja de repuestos que ahora, como estaba repetido el nombre, vamos a renombrarlo. Y esta es la hoja de repuesto. Como veis, como cabe perfectamente en una hoja, pues bueno, me lo ha dejado clavado. Y esta sería la hoja. Seguramente quedaría mejor cambiarlo en el page layout. Podemos decirle que me ponga orientación. En este caso, si la orientación es horizontal no cabe, pero bueno, si simplemente ensanchamos un poquito estas tres, vamos a ver, ahora, veis que ya cabe. Y esta sería la hoja de repuestos, en este caso sin precios. Bien. Esto básicamente es en cuanto a materiales. Hay algunas otras opciones, pero vamos a continuar. Vamos a quitar el autofiltro para que luego cuando haga el cálculo de costes lo haga bien. Y vamos a las horas. En las horas, ¿qué opciones tenemos en las horas? Vamos a ver, lo primero de todo, yo tengo que definir aquí los perfiles. Veis que aquí tengo Project Manager, Ingeniero Senior, Junior, Delineante, externos. Y luego aquí tengo que poner unos costes por perfil. Para el Project Manager 60 euros hora, el Senior, el Junior, etcétera. Aquí, como siempre, defino las categorías en cada fila y aquí defino las tareas. En función de cómo quiera hacer las cosas, pues afinaré más o afinaré menos, pondré más tareas o menos tareas. En este caso, veis que hemos puesto Project Manager, le hemos asignado el grupo con este coste, que son 60 euros hora. Empieza en el periodo 1, son 29 semanas en total y 4 horas por semana. Y luego cada tarea
pues hemos ido definiendo, por ejemplo aquí, listas de entradas, salidas, hardware. Pues aquí participa tanto el ingeniero senior como el junior. La diferencia es que el senior solo utiliza 4 horas a la semana y el junior 40 horas a la semana, etcétera. Vamos aquí definiendo todas las tareas, poniendo semana de comienzo, duración, etcétera. Aquí al final, vamos a quitarle el filtro porque tiene un filtro metido. Aquí al final he puesto unas tareas generales que son las que voy a utilizar para generar el cronograma general del proyecto. Yo una vez que he metido todas las tareas y las horas, pulsando aquí, puedo ver una panorámica de lo que he metido. Distintos colores, como veis, aquí está la leyenda, aquí te da las horas de cada perfil. Puedo, por ejemplo, si quito las horas junior, que son muchas, puedo decidir quitar algunas, las externas las quito también, entonces ya me quedan solo las naranjas, que son las del Project Manager. Aquí tengo esta zona del delineante. Aquí tendría la del ingeniero senior en algunas zonas del proyecto. Bueno, y puedo incluso hacer correcciones, o sea, podría, por ejemplo, vamos a imaginarnos que quiero introducir menos horas, quiero bajar las horas del ingeniero junior porque veo que me he pasado. Por ejemplo, pues actualizo el gráfico, veis que ha bajado un poco, incluso por hacerlo un poco exagerado y que se vea mejor, si pongo, por ejemplo, 0,1, pues veis que las horas del junior prácticamente han desaparecido. Voy a dejarlo como estaba y luego veremos cómo se actualiza el precio, porque todavía no hemos llegado al tema de la matriz de costes. Todas esas horas totales de cada perfil también se pueden ver aquí, como veis. Luego también en las horas tengo posibilidad de decidir si hay algunas horas o todas que no quiero que se calculen en el cash flow. Porque bueno, si el personal es interno, es mío, pues a lo mejor quiero calcular el cash flow solamente con los materiales y las horas externas, pero no con las horas internas, ¿no? Pues eso se puede hacer. De hecho, aquí en los botones estos, si pulso aquí, ya directamente hacemos eso. Bien, en cuanto a las horas, ¿qué más os puedo contar? Bueno, este es el tema también relacionado con el pago, cómo se paga para luego el cálculo del cash flow, que ahora no me voy a entretener, que no tiene nada especial. Aquí tendríamos los totales. Entonces, una vez que tengo ya metidas y calculadas todas las horas, puedo, por ejemplo, sacar el planning del proyecto. Entonces, recuerdo que solamente va a tener en cuenta las filas visibles. Si yo ahora mismo, por ejemplo, me voy a la hoja planning y saco el planning del proyecto tal como está, me pregunta si quiero añadir los perfiles, los nombres de los perfiles, le digo que sí, me saca todo. Esto serían las semanas. Esto es interesante hacerlo porque puedes ver de un vistazo si lo que has metido tiene coherencia o has podido cometer algún error. Estas son las tareas que hemos ido metiendo, estas son semanas, etcétera. Si lo que quiero es sacar el cronograma para el cliente, pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero filtro, pues lo que necesito es filtrar y que solo salga esto. Entonces vamos a filtrar, por ejemplo, por la categoría nivel 2. Le voy a decir que solamente saque la NA2 que he puesto aquí. Me voy a la hoja planning. Le digo que no quiero perfiles
Y esto sería lo que le voy a entregar al cliente, que bueno, que en fase de oferta suele ser un cronograma sencillo y no necesito más. Entonces directamente me voy aquí a exportar y como veis aquí hay un botón que se llama Export Sheet Planning para exportar lo que es el planning. Me va a introducir también los encabezados, esto no hay que cambiarlo. A la hoja la deberíamos de llamar de otra forma, por ejemplo, vamos a poner aquí Schedule. Vale, y vamos a exportar. Esto es para el título, anexo 3 me vale como está. Y ya está. Entonces, esto es lo que te ha exportado. Bueno, en este caso, pues es un cronograma sencillo, que puedo verlo y veis que está también con sus encabezados y tal. Este es un anexo max. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, digamos que ya tenemos todos los costes metidos. Entonces me puedo ir a la matriz de costes. Hay una hoja aquí que se llama matriz. Está la matriz de costes. Veis que aquí tenemos las categorías nivel 1 cruzadas con las categorías nivel 2. Entonces, si yo le doy al botón actualizar, lo que hace, me introduce esto, que son los precios que he metido. Hay que tener cuidado porque si tengo algo filtrado, entonces aquí solo he introducido las filas visibles. Vamos a comprobarlo, que efectivamente es el caso. Veis que como tengo esto filtrado, entonces no me ha calculado todo, sino solamente de lo que está visible. O sea, solo me ha metido materiales, en definitiva. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Los materiales están también bien. Me vuelvo a ir a la matriz de costes, actualizo y ahora sí, veis que ya sí me mete toda la ingeniería. Yo puedo incluso, por si tengo opciones o por lo que sea, puedo quitar filas enteras. Aquí tengo unos switches. Si yo, por ejemplo, pongo esto a 0 y vuelvo a calcular, ¿ves? Me mete ceros. En este caso, aquí calcula los precios de venta en base a estos datos que tengo aquí. Estos son unos factores de coste que puedo definir, factores de venta, y aquí tenemos un poco el cálculo de lo que sería los precios ya de venta y el precio total. El siguiente paso sería irse a lo que es la hoja de cliente. Es que aquí ya vemos el cash flow. Fijaros que si quito todas las horas del cash flow, simplemente dándole aquí, lo que ha hecho es quitar todas las horas, ha dejado solo los materiales. Y aquí tengo dos opciones con hitos de pago diferentes. Aquí hay unos hitos de pago y aquí otros. Si pongo los segundos, veis que tengo un cash flow muy positivo. Y si pongo el primero, pues peor. Puedo mover los periodos por aquí. Veis que con esto puedo moverlo y ver un poco la perspectiva. Incluso puedo agrupar de 3 en 3 las semanas. Bueno. Entonces aquí fundamentalmente sirve para que definas los hitos de pago, sus porcentajes. Estos serían cuándo se producen, en qué momento en qué periodo, esto es en semanas, se produce el pago. Bueno, no el pago, sino la emisión de la factura, y el pago se define aquí. El collection, que se dice en inglés. Bien.
Entonces, bueno, una de las cosas interesantes de esta aplicación es que te permite calcular de forma muy fina el cash flow, siempre y cuando hayas metido bien los periodos de cada tarea, de cada compra de materiales, etcétera. Pero una vez que tenemos definido un modelo, una o dos ofertas de un tipo, bueno, poco hay que cambiar, ¿no? Bien, una vez que tenemos hecha ya este borrador de oferta, lo que podemos es guardarlo, hacerle lo que se llama un snapshot. Esto lo que te permite es ir guardando revisiones o borradores o lo que sea. Entonces aquí yo defino, se pueden hacer en cada fichero Excel 6 fotos o 6 snapshots. Aquí defino un texto que quiero que salga y entonces aquí defino los gráficos. Voy a borrar todo lo que tenía de la vez anterior. Esto es la hoja snapshots y hago una foto. Esta foto simplemente consiste en que, aparte de poner la fecha, la hora y demás, lo que hace es copia la matriz de costes, copia todos los datos estos y todos los gráficos que yo he decidido, he seleccionado. Todos estos gráficos son imágenes, o sea, lo que ha hecho es coger los gráficos de Excel, convertirlos en imágenes, de forma que si yo ahora cambio algo, estos gráficos ya no cambian, porque es una foto. Vale. En este caso, acordaros que, claro, tenía esto desactivado, por lo tanto las horas no están en el cash flow. Una vez que ya hemos exportado todos los anexos y hemos hecho todos los cálculos, pues ya estamos en condiciones de generar los PDFs. Pues para eso vamos a utilizar este botón que utiliza la hoja R. La hoja R es esta es la hoja R. Entonces en esta hoja lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el fichero R2, que yo ya lo tengo seleccionado. Por otro lado, luego una vez hecho esto, listamos las hojas del fichero. Entonces aquí me dice exactamente qué hojas son las que tengo. Luego tengo que decidir en qué orden quiero que se genere el PDF. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos primero a generar una cover letter, una oferta con la plantilla que tenemos en el fichero RDocs que se llama Sorbit. Luego vamos a introducir este anexo. Luego vamos a introducir, por ejemplo, los repuestos. Y aquí esto. Bueno, aquí me falta algo que no está bien. 1, 2, 3. Esto sería el 5, ¿no? No deben de estar repetidos. Le voy a decir que reordene las hojas. Lo que hace es cambiar de verdad el orden de las hojas para que luego el fichero, el PDF salga en el mismo orden. Y entonces, y luego, digamos que tal como está ahora, yo ya estoy en condiciones de generar un único PDF. O sea, una oferta con un único PDF. Solamente le tengo que decir que estas de aquí no, que me genere el PDF con estas 5 y nada más. Le digo que genere el PDF. Me pregunta si quiero cambiar el orden, ya no hace falta porque ya lo he cambiado. ¿Cuál es el...? Vamos a llamarle oferta 1. Y me ha creado el... Aquí lo tenemos. Este es el fichero que me ha generado. Si tengo una oferta más complicada o simplemente lo que quiero es hacerlo de otra forma, estructurarlo o dividirlo, digamos, en carpetas y subcarpetas, lo puedo hacer de la siguiente forma. Yo primero, por ejemplo, puedo
generar las carpetas. Como veis aquí pongo los nombres de las carpetas que voy a tener: oferta comercial, técnica, listas de materiales, cabinas del PLC. Estas serían las listas de desviaciones a la especificación. Bueno, una serie de carpetas. Y luego cada fichero de estos lo tengo que asociar. O sea, por ejemplo, la cover letter, o sea, la portada, la asocio a la oferta comercial. La oferta corta a la oferta comercial. El anexo donde está la lista de materiales a la oferta técnica. El schedule lo meto también, el project schedule, o sea, el cronograma del proyecto, a la oferta comercial. Los repuestos lo voy a meter en repuestos. Bueno, etcétera. Aquí no tengo más porque estos son plantillas del fichero R2, pero podría tener aquí un montón. O podría incluso tener otros ficheros que yo he exportado o he movido desde otras Excel que utilizo para hacer cálculos o para lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacerlo de la siguiente forma, que se puede hacer de varias formas. Voy a definir un nombre de carpeta principal, que va a ser este. Entonces, primero voy a generar solamente la estructura de carpetas. Entonces, como quiero generar hasta aquí, quiero generar todas. Entonces, vamos a poner aquí que me genere todas, ¿vale? Y ya entonces lo que hago es, le digo, crear folder y subfolder, carpetas y subcarpetas. Le digo que me genere Entonces, como veis, este es el fichero, perdón, la carpeta principal que acabo de generar. Estos son todas las carpetas que están vacías ahora, porque solo he hecho la estructura. Vale. Pero en vez de eso podría haberlo hecho todo de un tirón, ¿eh? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a decirle que genere estos no, que genere todos estos ficheros, o sea, estos 5 ficheros que tengo aquí, los va a meter en estas subcarpetas y les va a dar este nombre. Simplemente lo que hago es decirle crear múltiples PDFs. Bueno, este no hace falta crearlo, pero simplemente se lo salta. Quiero es que crear estructura de carpetas, como ya está creada, en realidad no haría falta. Y ahora lo que ha hecho es, si vamos aquí, me he metido estos 3 ficheros en la oferta, estos 3 PDFs en la oferta comercial. En la oferta técnica me ha metido este de aquí. Aquí yo no tenía ninguno. Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí sí, tenía el de repuestos. Todas estas carpetas, si las he creado, es porque luego las voy a rellenar con otros PDFs que prepararé de otra forma. Y luego, por último, tenemos aquí una pequeña utilidad que simplemente que me sirve de comprobación, que es para listar todos los ficheros y las rutas, ¿no? Si yo le doy aquí y le digo, por ejemplo, que me diga todos los ficheros que hay en la carpeta principal de este proyecto, que sería esta. Entonces, las lista en la parte de abajo de esta hoja. Entonces aquí lo que ha hecho es, me ha dicho qué ficheros hay y cada uno de ellos cuál es su ruta. Esto sirve principalmente, sobre todo cuando tengo una estructura de ficheros complicada, o quizás al final, cuando ya tengo todo preparado, todos los ficheros, ya sea PDF, ya sean de AutoCAD o de lo que sea, pues poder repasar, y ver, bueno, si todo está bien, si no se me ha olvidado nada, etcétera.
Os voy a explicar rápidamente algunas plantillas que vienen en la hoja RDocs. Por un lado tenemos lo que es la cover letter, lo que sería la portada, la carta de introducción de la oferta. Bueno, esto en realidad pues no es lo más importante y seguramente todos vosotros tenéis ya vuestras plantillas hechas en Word, pero bueno, esta es una posibilidad más. Esto en realidad prácticamente no hay que tocarlo porque en esta hoja que se llama Big Data puedes meter aquí los datos de mi empresa, los datos del cliente. O sea, si yo actualizo todos estos datos y los datos de la oferta, automáticamente se actualizan en esta plantilla. Y además hay un formato de oferta corta, que es este. Todos estos datos vienen de la hoja Big Data. O sea que si lo modifico allí, no tienes que modificarlo aquí. Veis que esta es una oferta corta sencilla, con un alcance de suministro. Tienes aquí un poco resumen. Tienes aquí la lista de repuestos recomendados y luego las cosas fundamentales, ¿no? Las condiciones de pago, fecha de entrega, garantía, etcétera. Pero este formato de oferta corta está basado en que luego hay un montón de anexos que son los que hemos preparado con BitGenerator. Y aquí están numerados. Tú puedes crear otras plantillas, vamos, las que quieras, y ponerlas aquí, y luego, como habéis visto, salen en la hoja R y se pueden utilizar para formar parte del PDF o de los PDF. En próximas revisiones, pues lo que está previsto es vincular de alguna forma todo esto con la típica oferta en Word para que se puedan utilizar tanto Word como Excel. Me faltan dos o tres cosas que enseñaros y ya terminamos. Por un lado, algunas funciones, algunas de los formularios que no os había enseñado. Este es, bueno, un formulario donde por un lado tú puedes aquí ver de un vistazo la parte gris son las horas, es la carga de horas, que la escala es esta de la derecha. Y luego la parte verde, como veis, son las facturas que emito al cliente, serían los hitos de pago del cliente. Y la parte naranja son los pagos a proveedores, de la parte de los materiales. Hay tres tipos de gráficos aquí. Este es el cash flow. Y estos son los cobros y pagos. Que además yo podría, por ejemplo, quítame los cobros. Solamente quiero ver los pagos. En fin, puedo. Y luego además incluso puedo jugar un poco con con la demora de los cobros y de los pagos, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo que me demore todos los cobros 3 periodos, veis que se ha movido los cobros y lógicamente pero el cash flow también. Con esto pues bueno, puedo hacer algunos ajustes aquí y probar a ver, ¿no? Porque también puedo, como aquí me dice desde cuándo voy a demorar, pues puedo decirle que que sea a partir del segundo cobro, o a partir del segundo pago, del tercero, lo que sea. Luego además tengo aquí un resumen de lo que son los costes principales. Esto se define en la hoja esta UF. Lo que hay dentro de este marco azul es lo que sale aquí, que lo puedo cambiar. Y lo que hay dentro de este otro marco azul es esto, que en realidad es la matriz de costes completa, pero que yo lo puedo cambiar también.
Luego hay otra función que es esto de other Excel, otros Excel, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Sirve para que si yo tengo otros ficheros Excel que voy a utilizar para esta oferta, de otros programas, de otros cálculos, y quiero también que lleven el mismo encabezado, este encabezado que habíamos visto antes, con su logo, con el logo de nuestra empresa, por ejemplo, puedo hacerlo desde aquí, ¿eh? Simplemente tengo que abrir el fichero Excel, darle Start y entonces aparecerá, digamos, un diálogo que me tengo que seleccionar qué zona quiero que se imprima y inmediatamente me genera digamos, me pagina y introduce todo lo que son el logo y los encabezados. Esto, bueno, pues lo que hace es una función sencilla, pero facilita un poco las cosas porque el meter el encabezado a todos los documentos pues es un poco pesado. Y ya por último, bueno, voy a enseñar, aquí hay una hoja que son los gráficos. Esto hay dos zonas, la zona de la izquierda y veis que aquí hay otra zona. Entonces los que están a la derecha, estos son los que se usan en los formularios estos flotantes que no se deben de tocar. Lo mejor es no tocarlos. Y luego estos otros pues se utilizan en la función esta de snapshots de fotos. Entonces, bueno, en realidad pues sí que podría a lo mejor modificarlo o cambiar alguna cosa. Estos textos de aquí, por ejemplo, se pueden cambiar. En la primera hoja, en la hoja Start, se pueden cambiar. Bueno, se pueden hacer algunas cosas. Y luego, como creo que hemos visto antes, con esto se puede modificar el periodo. Veis que los gráficos, la escala de tiempo se va moviendo. Y luego esto es para agrupar de 3 en 3, de 6 en 6 semanas, y esto sería de 12 en 12. Esto en el caso de meses, pues se coincide con meses, trimestres, semestres y años. En el caso de semanas, bueno, son 3 semanas, 6 semanas y 12 semanas. Si vuelvo a poner aquí el cash flow en su sitio, pues se actualiza el gráfico. Y la última hoja que quería enseñaros es esta. Bueno, esta puede tener utilidad en algún caso. Simplemente aquí yo puedo introducir, como veis están todos los periodos, movimientos de tesorería, de cash flow. O sea, estos son pagos y estos son cobros. Entonces, si quiero hacer alguna prueba y meter aquí datos, puedo hacerlo. O sea, puedo, por ejemplo, anular todo lo anterior antes. Si yo hago esto, anulo todo lo que he metido antes, clientes, materiales y horas. Y entonces yo puedo aquí introducir, si esto es un pago, por ejemplo, de 50.000, bueno, no me voy a entretener más con esto porque en realidad es sencillo y para una oferta industrial, digamos, normal, no va a hacer falta. Pues nada más. Bueno, espero que al menos después de ver este vídeo os quede un poquito más claro qué es lo que se puede hacer con esta aplicación. Me he dejado unos cuantos detalles, pero con algunas posibilidades más, pero lo fundamental creo que se ha explicado. Y nada, os animo a probarla y que os sirva. Hasta la próxima.